2.500 reclusos, entre quienes se cuenta desafortunadamente desde hace año y medio atrás quien escribe y habla este artículo, periodista de más de 40 años de oficio, encarcelado por un delito fabricado desde el poder. Desde el reclusorio oriente de la ciudad, denominada en eslogans publicitarios como ciudad vanguardista y de derechos, centenares de cabecillas delincuenciales locales y algunos pocos altos mandos del crimen organizado nacional dirigen las actividades de sus núcleos en el exterior. Organizar, ordenar y dirigir la operación de todo tipo de actividades criminales desde el reclusorio varonil oriente no supone ninguna dificultad, pues para ello se cuenta no solo con la omisión de las autoridades penitenciarias, sino incluso con la colaboración y, según demasiadas voces de propios elementos de seguridad penitenciaria, en realidad la dirección de todas las irregularidades es compartida por el propio secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La afirmación anterior podría a algunos parecerles mucho más que temeraria, disparatada o incluso injuriante, pero bastaría ver la cantidad de ríos de dinero en efectivo que corren desde la población interna a engrosar semanalmente los caudales que manejan los mandos medios y altos y que, según nos han dejado saber muchos custodios rasos e incluso algunos jefes, tienen como destino final la persona del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Es ampliamente conocido que uno de los mayores vicios del sistema penitenciario es la corrupción a través de la extorsión y la microextorsión que perpetran las autoridades, pero también del cobro inmoral e inhumano por prácticamente cualquier tipo de actividad de los presos, a los que rimbombante y eufemísticamente se nos denomina PPL, personas privadas de la libertad. Sobrevivir en la cárcel es mucho más oneroso, mucho más caro que vivir en cualquier sitio, y aunque la pérdida de la libertad y la reclusión debe ser un modo de reencauzar modos de vida y reinsertarse en el futuro en la sociedad, la realidad es que un reclusorio como el preventivo varonil oriente es una escuela infalible de las peores realidades y vicios, y los mejores maestros y ejemplos del oprobio delincuencial son las mismas autoridades. En la cárcel dar un paso cuesta un peso, me dijeron en los primeros días varios compañeros reclusos. En esos mismos días en los que un jefe de custodios me aconsejó directamente a mi persona que para sobrevivir había tan solo que respetar un mantra que había que repetir también permanentemente: ver, oír y callar. Se refería, por supuesto, a prácticamente todo lo que sucede al interior. En el reclusorio oriente y en todos los centros penitenciarios de la ciudad se cobra prácticamente por todo, por el pase de lista diario, y además se da 4 veces al día, por el candado, que significa poder salir por algunas horas de una celda de 6 metros cuadrados en las que en ocasiones pueden estar apelmazada e inhumanamente hacinados hasta 40 presos, o por estar en privilegio con solamente 10 personas en el mismo espacio, todo un privilegio. También por el concepto llamado bala, que significa poder deambular después de las horas de cierre de las rejas, o por evitar la llamada vagina, una suerte de trabajo forzado que se acentúa atrozmente para, mediante el temor o incluso el horror, lograr desembolsos de miles de pesos a cada uno de los presos que decide pagar, y eso en 3 etapas en que suele pasarse durante un proceso. Hay muchísimos pagos más de los que se benefician las autoridades y sus auxiliares internos, pero aunque en conjunto son millones de pesos cada semana para repartirse a discreción entre mandos bajos, altos y muy altos, los conceptos verdaderamente grandes y constantes, que además son fácilmente controlables y recaudativos, y que eso sí,
teléfonos, 4,000 teléfonos, el cobro de concesiones para una suerte de servicios financieros que permiten a los internos recibir o incluso enviar dinero desde o hacia el exterior del penal, con una quita de entre el 15 y el 20% del total enviado o recibido. Por supuesto, parte de este 15 o 20% va directamente a quien otorga esa concesión, que son las autoridades. Y por último, el otro gran concepto, que por cierto es el que más reditúa a las autoridades, es la venta de todo tipo de droga en el interior del reclusorio, a través de las mafias que conviven sin rubor con las autoridades. Estos tres conceptos representan el dinero sucio, semanal y completamente seguro, alrededor de 10 millones de pesos, que según todos los indicios y versiones van directo al manejo indebido y discrecional del actual secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. No pierda de vista, son 10 millones de pesos semanales. ¿Quién? Omar García Harfuch, según decenas de miembros de custodia, con los que hemos platicado durante ya más de un año y casi año y medio, es decir, elementos a su cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, según sus versiones, se prepara él mismo, García Harfuch, a ser un candidato del gobierno de la Ciudad de México, porque pretende relevar del puesto a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, quien, alegan los que han hablado con nosotros, se beneficia, a sabiendas o no, con ese mismo caudal de dinero con el que parece financiarse desde ahora un sinfín de actividades proselitistas. La cifra de unos 40 millones de pesos mensuales en efectivo puede parecer enorme y mucho mayormente oprobiosa en el origen, pero desgraciadamente es totalmente real y viable, tomando en cuenta que poseer y usar un teléfono celular para un interno, con la más absoluta tolerancia de las autoridades penitenciarias, cuesta cada semana desde los 800 pesos si es para el uso personal, es decir, sin poderlo prestar a otros reclusos, hasta 1,500 pesos por aparato que se use para, entre comillas, óigalo bien, trabajar. Y trabajar no solo significa poderlo rentar por horas a otros internos, ese teléfono, sino también ejercer con él las actividades criminales de su gusto, con la evidente complicidad de personas en el exterior, sin que ello inmute a ningún custodio, que a menudo atestiguan todo lo que sucede y que o bien se benefician de distintos modos o prefieren en algunos casos, incluso no estando de acuerdo, evitarse problemas con los altos mandos y no llamarle la atención a nadie que tenga teléfono, porque saben que estos operan pues legalmente y con el permiso de los altos mandos. Sobre los miles de teléfonos son ampliamente conocidos programas que incluso en la televisión nacional se han abordado y difundido, pero sin animarse a profundizar o a darle seguimiento. Es decir, se conocen todos los medios de comunicación que hay miles y miles de teléfonos, al menos en este penal, seguramente en todos. Pero los periodistas, compañeros, no se animan a profundizar, no se animan a darle seguimiento, no se animan a preguntarse quién se beneficia. En promedio, semanalmente, cada uno de estos aproximadamente 4,000 teléfonos significa entonces, porque recuerden que va de 800 a 1,500 la renta, significa en promedio una renta de 1,000 pesos por cada aparato, es decir, la friolera de 4 millones de pesos por este concepto cada semana. Además de eso, por supuesto, está el otro concepto, que es el pago de las mafias existentes, de las que quien escribe y habla ya ha publicado con anterioridad, incluso presenta un estimado similar a las rentas por teléfono y se da a las autoridades en pagos por concesiones que rondan los 16 millones de pesos mensuales, la misma cantidad que los teléfonos, por mantener optado con todo tipo de estupefacientes y sin el menor estorbo a un mercado en una población cautiva y muy demandante de sus productos de más de 8,000 personas, pero que también hace negocios
estas pequeñas mafias, además de la venta de drogas, como el cobro de piso o tránsito para cualquier otro negocio digno y necesario para sobrevivir para muchos de los internos, como la venta de alimentos y otros negocios, incluso los vendedores de dulces en los pasillos, negocios de internos que, aunque no sean consumidores, al final terminan pagando a las mafias. Finalmente, el otro rubro grande son los llamados depósitos, que son el servicio exclusivo de algunos grupos para recibir dinero de familiares o amigos a través de depósito en decenas de cuentas bancarias que se depositan en los Oxxos o en algunas tiendas de autoservicio y que el interno usa para sobrevivir, estos dineros que recibe. Estos depósitos, para los que hay que pedirle a quien envía el dinero que pongan el nombre de nosotros, el lugar donde está y la cantidad que se deposita, y además mandárselo a un número de teléfonos, a un WhatsApp, para que ellos confirmen de que ya se envió. Estos depósitos, este negocio, representan para la autoridad al menos unos 8 millones de pesos mensuales, tomando como promedio la recepción de 1,000 pesos mensuales por interno. Recibe mucho más algunos, pero 1,000 pesos por promedio, y tomando en cuenta un 15% de quita. Aquí cabe aclarar que al menos una tercera parte de la población penitenciaria hace años no recibe ya nada de recursos desde el exterior. Tristemente su abandono es descarnado, pero la gran mayoría requiere de unos 1,000 pesos semanales para sobrevivir en esta selva de bestialidad y abusos en la que mandan las almas más oscuras, pero también los uniformes en ese mismo tono. 40 millones de pesos mensuales en efectivo, producto de la más absoluta, atroz e impune corrupción, perpetrada contra una población de recursos y sus familias en la calle. Muchos de ellos, de esos reclusos, tristemente felices de participar y beneficiarse, pero a la que se le roba, además del dinero, la posibilidad de reinserción en la sociedad, con un ejemplo que los principales delincuentes y los más impunes son las autoridades. Autoridades que en estos días, según varios de sus elementos, están abocadas con ese dinero sucio, 40 millones de pesos mensuales, a promover actividades proselitistas. En principio, del futurismo político del actual secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de la ciudad. Y quién sabe si no parte de ese caudal también financie el ritmo preelectoral de la llamada 4T, ese movimiento que tiene por principios declarados no mentir, no robar, no traicionar. Cualquiera que haya pasado o visitado un reclusorio sabe de su corrupción interna, porque este es un tema viejo, muy viejo, que precisamente es que estos hechos permanezcan intocados hasta la actualidad, es la muestra más plena de que en realidad los beneficiarios, esos beneficiarios, son quienes permiten la existencia de todo este monstruoso negocio de corrupción en el reclusorio preventivo Varonil Oriente, solamente en este reclusorio. Aparte, por supuesto, los otros 13 o 14 centros de reclusión, solamente que el reclusorio preventivo Varonil Oriente, como repetimos, es el más sobrepoblado, el más corrupto y del que prácticamente todo mundo que haya oído alguna noticia sobre reclusión conoce de estos problemas, pero nada se hace, porque insistimos, los beneficiarios son las más altas autoridades. Desde el reclusorio preventivo Varonil Oriente, tristemente, Héctor Valdés. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.